para que un libro fuera parte de la Biblia, ¿no? Para que fuera parte del canon, tenía que seguir una serie de normas muy estrictas y nunca se añadía, sino que siempre se quita. Hasta que se estableció el catolicismo no era visto como algo bueno. De hecho, el término cristiano era un término despectivo. El cristianismo que presenta la Biblia te dice no hay nada que puedas hacer. No se trata de si has pecado mucho o poco, se trata de si has pecado o no. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Retahíla, este podcast que hacemos de vez en cuando. Esto ha ido cambiando con el tiempo y hoy estamos en el episodio, yo creo que soy el número 25 debe ser aproximadamente. Hoy estamos con Ever, es un muy buen amigo mío. Es a día de hoy educa en el tema evangelista, es evangélico y creo que podemos tener hoy una conversación diferente a la que se suele ver normalmente, hablando de temas un poco pues peliagudos para algunos, que son un poco escabrosos y difíciles de tratar, pero que también son, creo que muy interesantes y forman parte de lo que muchas veces no queremos contemplar o hablar con otros, ¿no? ¿Cómo estás, Ever? Muy bien, la verdad. Aunque hace un poquito de frío hoy, pero con bastante ganas, sobre todo ganas de estar aquí, conocer a esta gente de ahí de YouTube, que no les voy a conocer, pero sobre todo de estar contigo, Emilio. Sí. Que es un gusto estar aquí. Tener una conversación un poco diferente. Sí. Es un tema, como he dicho, que no se suele tratar mucho, sobre todo porque la fe y la religión no están hoy en día como muy... En auge, ¿no? En auge, no están valoradas y normalmente también se suelen tratar pues como temas más de entretenimiento, de comedia, a las que se le hace preguntas pues un poco a veces sórdidas, ¿no? Y quería traerte precisamente porque hemos tenido en algún otro momento pues conversaciones muy interesantes, muy chulas, que creo que merecen la pena ser grabadas y como sé que tu tiempo es limitado, pues aprovechar, pues hacer la prueba de qué pasaría si te traigo, charlamos un poco sobre ello y nos vamos poniendo en contexto pues para conocer este tipo de cosas que no todo el mundo habla. Sí, por supuesto, a mí me encanta hablar de ello, o sea, tú sabes, yo lo hablo todo tiempo, pero no como una manera opresora, ni mucho menos, sino que no tengo miedo de decir que, bueno, esto es lo que guía mi vida y no puedo contemplar la vida de una manera, vamos a decir, aparte de eso, ¿no? No que no sea empático con lo que otros piensan, pero sí tengo seguridad, ¿no? En lo que creo y por eso no solamente es mi trabajo, que en verdad no gano dinero por hacerlo, sino que es una vocación. Sí. ¿No? Es algo que me apasiona, lo hago, lo haría aunque no fuera mi trabajo, me dedicaría pues a conocer más. Claro, eso es un punto súper importante por el que empezar, porque, bueno, primero, quién eres, qué has hecho, a qué te dedicas y sobre todo también cómo vives, porque supongo que no tienes un trabajo normativo como todo el mundo, tu concepto de vida es diferente al de los demás y explica el porqué también de esa situación. Sí. Bueno, no sé si empezamos por el principio entonces. Un poquito más o menos, conocerte de dónde vienes y por qué por qué tienes esta fe en particular en ese sentido. Sí. Y a raíz de qué viene un poco. Bueno, soy un poco peculiar en cuanto a de dónde provengo. Mucha gente cree que lo hago como casi que aposta, pero no lo es. Me gusta, de hecho, lo hago a manera de broma también. Bueno, mis padres son brasileños, aunque yo crecí, digamos, mi infancia fue en Senegal. Vale. Quien no sepa dónde está Senegal, es un país de África, se conoce como el país Pac-Man. Vale. ¿Eso lo sabías? ¿No? Es porque tiene como esta forma y dentro está Gambia. Vale, entonces... Pac-Man. Ok, sí. Y bueno, crecí ahí, estuve hasta los 8 años, estudié en francés, fue mi primer idioma, digamos, en que
fui alfabetizado, y el portugués, que hablaba en casa. Y a los 8 años me fui a Brasil. Vale. Bueno, el motivo por el que yo crecí en África es que mis padres son misioneros. Vale. Pero no misioneros católicos, obviamente, no podrían serlo, están casados, ¿Sí? ¿no? Sino que son misioneros evangélicos. Vale. Evangélicos. Y luego si quieres, explico un poco la diferencia entre evangelista y Sí. evangélico. Pero por saber un poco, pues, de dónde te viene el ser evangelista también, si es algo que has, pues eso, tenido desde el principio porque lo has visto en tu familia, o ha sido algo que con el tiempo ha venido, pues, por gustos, cultura, etcétera. A diferencia de lo que mucha gente dice hoy, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, mis padres son creyentes, ¿no? Son misioneros, se dedicaron a esto, mucha gente dice, bueno, pues como tus padres lo fueron, entonces tú también lo fuiste, o suelen decir que me lo han inculcado, Sí. ¿verdad? Eso es lo más normal, pero bueno, eso sería un poco injusto, porque yo diría entonces que todo el mundo, haga lo que haga, lo hace porque se le fue inculcado, y eso no es verdad. Sí. Es verdad que he tenido una cercanía Sí. a eso y quizás un entendimiento que otras personas no tuvieron, entonces me fue más fácil tomar la decisión y decir, bueno, como yo he visto cómo vivieron mis padres, no me supone algo tan novedoso Sí. como quizás para una persona que no se ha criado en ese contexto y que decidiera Dar el paso. dar el paso, exactamente. Ok, vale. Entonces, no diría que fue a raíz de mis padres, pero mis padres, por supuesto, tuvieron Ayudaron. gran influencia en lo que viene a ser la enseñanza sobre este tema. Pero yo conozco muchas personas que se han criado en un contexto muy similar al mío y que hoy o no se dedican a eso o incluso ni siquiera son creyentes. No les interesa. No les interesa el tema. Pero para mí eso nunca fue una carga. Hubo momentos difíciles, ¿no? El cambio de país, pero no como algo así que yo diría, bueno, quiero hacer lo mismo que hicieron mis padres, casi Sí. como un negocio familiar. Sí, no, ¿no? sí, continuar simplemente porque lo has visto, sino también porque generaba Sí. interés en ti. Exacto. Sí. Esa situación se da, tú creces en esa familia y para ti sigue siendo algo importante, que valoras y que vas aprendiendo con el proceso. ¿Y cuáles son tus pasos en ese sentido, acercándote, en este caso en particular, a la iglesia evangelista? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus misiones, un poco por así decirlo? Porque supongo que además de la educación, pues te haces un voluntariado, tus padres además también van profesando la religión por distintos sitios. Es algo que supongo que tú podrás juntarte a ellos y seguir su camino en ese sentido. Y es algo un poco arduo también por el tema de que estás comentando que vas cambiando de país, o todo lo contrario. Por ejemplo, vienes a España después finalmente y terminas por seguir aquí creciendo en ese aspecto. ¿Cómo es? Sí, entonces cuando llegamos a Brasil, mi padre volvió porque su iglesia lo llamó, que tenía que regresar. Íbamos a estar un tiempo de 2 años, pero se alargó y estuvimos 6. Entonces mi padre, que tenía el deseo de volver, él quería ir al norte de África, los países musulmanes. No pudo hacerlo y finalmente la puerta que se abrió para que viniera fue a España. Vale. Entonces cuando vino a España, esa transición sí que fue un poco más complicada porque ya tenía 14 años, es mayor. era un poco más difícil, ¿no? Empezaba a tener amigos y todo eso. Entonces sí que ahí fue un poco más complicado, pero no que yo odiara, por ejemplo, lo que hacían mis padres o que yo estuviera como enfadado con la vida, ¿sabes? Tío, qué injusto, ¿por qué eso me pasa a mí? No, fue un momento difícil y de volver a adaptarse, pero que la verdad hoy estoy muy agradecido por haberlo pasado en aquel entonces y no hoy, quizás. Sí. Hoy me sería mucho más difícil pasar por esa transición. Y bueno, para que entendáis también un poco y para que tú también lo puedas entender, bueno, lo primero es que no es evangelista, Vale. es evangélico. Vale. El evangelista es el que se dedica a evangelizar, digamos. ¿Se entiende? Sí. En cambio, cuando se habla de la iglesia o de la profesión de fe, se habla de evangélico. Vale. Y eso es me hace mucha gracia porque aquí en España es complicado. Sí. Siempre te dicen, evangelista, ¿no? No es incorrecto. Por ejemplo, si yo te estoy intentando hablar de Dios, yo estoy siendo un evangelista. Sí.
¿entiendes? Pero Sí, sí. si yo te digo que yo asisto a la iglesia protestante, entonces diría que soy un evangélico, en cambio, ¿no? Ok, vale. Vale, solo para aclarar Seguramente ese me vaya término. confundiendo muchas veces porque No es pasa algo, nada, no es pasa nada. algo, ya te digo, que es muy típico, pero sí, es cierto. Y vienes a España, Sí, tu padre sigue en ese sentido Ujú. predicando, sigues sí. en ese entorno. Entonces, ¿cuáles son los pasos que das un poco para acercarte más en ese sentido? ¿Qué Sí. vas haciendo? Bueno, solo también para explicar, porque, de nuevo, yo sé que en la cultura española, cuando se habla de todo el tema de religión, el que tenemos en común es la católica. Sí, eso es. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y por qué va a venir un misionero latinoamericano a España? Si aquí no necesitamos, por ejemplo, obra social, ¿no? Que es lo que suele enfatizar la Iglesia Católica cuando hace la misión. Sin embargo, nosotros tenemos un entendimiento diferente de lo que enseña la Biblia, y cuando vamos a un sitio a hacer misión, puede que la necesidad del lugar te exija que hagas obra social, pero no es en lo que nos enfocamos, sino que nos enfocamos a enseñar la Biblia. Y ya está, al que quiera, no forzado, ¿no? Sí. O sea, lo presentamos, si podemos lo hacemos de manera pública, en parques o lo que sea, y si alguien demuestra interés y quiere conocer más, pues ahí es donde nosotros pues presentamos la oportunidad de poder estudiarla, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta que tú me hiciste, bueno, llegué aquí y como, yo diría como cualquier adolescente normal, ir al instituto, Sí. Después de eso pues fui a la universidad, pero sí que tenía una inquietud en la que me interesaba como probarlo por mí mismo, Vale. porque vi a mis padres haciéndolo, como dije, no me parecía algo tan imposible, y sí que tenía el deseo también, me veía haciéndolo, Vale. ¿sabes? Yo me acuerdo que fui a la universidad, pero no me apasionaba lo que he estudiado publicidad. Vale. No me apasionaba y no me veía el resto de mi vida haciéndolo, ¿sabes? No porque sea una mala profesión, ni mucho menos. No, simplemente por tus gustos en particular. Exactamente. De hecho, creo que si me hubiese dedicado a la publicidad, pues quizás tendría una vida financiera mucho más estable a día de hoy, ¿no? Vale. Porque fue justo cuando empezó el auge de las redes sociales. Vale. Entonces, como, vamos a decir, mi generación de estudios fue la que estaba metiéndose, porque ya era consumidor, ya éramos consumidores de las redes sociales, pero estábamos estudiando sobre el tema. Vale. Entonces teníamos una mayor afinidad que quizás alguien que llevaba en la publicidad 30 años, que conocía los métodos así típicos, ¿no? Sí. Y recuerdo eso, que, hombre, era interesante, no te voy a decir que estaba ahí todo el día aburrido en la universidad, eso tampoco. Había temas que me gustaban, bueno, me gustaba mucho dibujar y hasta pensé que si fuera a tirar por esa carrera, tiraría más por la ilustración, me gustaba mucho. Pero sí que es verdad que cuando terminé y no conseguí ni prácticas ni trabajo en ese área, dije, ¿sabes qué? No voy a dedicarme a algo que no me apasiona, que no me gusta. Y ya había hablado con mi padre, de hecho, antes de ir a la universidad, que me gustaría ir a... Hay una organización misionera evangélica, Vale. que es internacional, que se llama OM, y ellos tienen un barco, que es una librería, Vale. que lleva, no ese mismo barco, han tenido diferentes barcos, ¿no? Sí. Pero que llevan en funcionamiento desde 1970. Y me llamó la atención, pero no sé si es un fallo mío, pero a veces no soy tan curioso como debiera. Y simplemente dije antes de ir a la universidad, bueno, termino la uni y me voy a ese barco. Vale. Pero sin tener expectativas, sin saber de qué iba. Simplemente enlazándote a la aventura. Exacto. Yo sabía que era parte de una organización bastante grande y que llevaba como muchos años haciéndolo, no iba a ser una especie de conejillo de indias. Sí. Y quería pues probarlo, como dije, por mí mismo. Quería saber, oye, ¿en verdad podría yo dedicarme a algo así? Y no fui con el pensamiento de, bueno, voy a ir y cuando vuelva pues me voy a dedicar a esto, sino dije, bueno, vamos allí a ver qué pasa. Además, es algo muy peculiar el tema de que la iglesia evangélica es diferente a la forma de lo que suelen hacer el resto de iglesias, ¿no? La cristiana estamos, como has dicho, obra social, etcétera, pero la forma en la que se hacen ciertas misiones o se dan ciertas situaciones es distinta.
¿Por qué en particular el tema de los libros? ¿Por qué un barco cargado de libros en ese sentido? Claro, ahí tenemos que remontarnos un poco a cuándo empezó esa misión, ¿no? Creo que sería la forma más fácil de hablarlo. Nosotros, por ejemplo, lo llamaríamos ese ministerio. Vale. ¿No? Que no tiene que ver con Ministerio de Justicia ni nada de eso, ¿no? Pero, ese proyecto del barco fue el que empezó la organización. Tenía el deseo de que todas las personas tuvieran acceso a la Biblia. Vale. Y ellos hacían como jornadas intensivas, hacían viajes cortos a otros países donde distribuían literatura, en este caso la Biblia o libros de la Biblia, vale. Como para poder propagarlo, ¿no? El que la gente se acercara a la Biblia. Y él tuvo pues esta visión de, oye, las mayores ciudades del mundo están en zonas costeras, con excepción de algunos países como España. Pero sí que tiene ciudades grandes que están en la costa y el resto del mundo. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es la forma más fácil de llevar esta literatura? Pues con un barco. Un barco, vale. Y bueno, ahí medio que hicieron el proyecto casi que a ciegas, sin tener entendimiento de barcos ni de nada. Pero creo que en cuestión de 5 años o 4 años ellos ya tenían todo lo necesario y se lanzaron a la aventura. Y desde entonces, obviamente, se ha ido estructurando, se ha ido cambiando, modificando. Hoy en día, pues el barco no regala o no solamente vende Biblias, sino que intenta tener algo más para el público, cualquier público que vaya, sobre todo pensando en familias, así como libros para niños, libros así de educación, de colegio. Vale. Pero sí que es verdad que la gran mayoría son libros cristianos, pero a un precio muy barato. Vale. Muy barato. Entonces puedes ir ahí al barco y pagar 2,50 por un libro nuevo, que no son libros seminuevos. Vale. O sea, la función en realidad es seguir predicando vuestro mensaje en ese sentido y bajo el concepto de que todo el mundo tenga una Biblia en ese aspecto. Que todo el mundo pueda tener acceso, ¿no? Por lo menos a ello. Sé que es una pregunta que es muy típica, pero ya que estamos hablando de ello, ¿hay diferencia en las Biblias en ese sentido frente a la cristiana que todos conocemos en España en ese aspecto? ¿Hay diferencias y como pasa a veces también en el Corán a lo mejor, hay diferentes formas de entendimiento de las mismas partes? ¿Están reescritas de forma distinta? Comenta un poco sobre ese aspecto porque es interesante, o sea, no conocemos. Sí, de hecho, hablando, aquí no voy a tocar tanto el tema, vamos a decir, religioso como tal, de la fe, de lo que uno cree, que es el objetivo de la Biblia, sino que hablar más de términos, no sé si arqueológico sería el principal, pero también hablando de la parte histórica, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, solo para que entendamos ahí un poquito, se divide principalmente en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vale. El Antiguo Testamento es lo que tiene más que ver con el pueblo judío, que fue escrito, en ese caso empezó siendo escrito el libro de Génesis y los 5 primeros, que se llama el Pentateuco, por Moisés. Vale. Y todos los demás fueron como una continuación dentro del pueblo judío. Pero hay que entender una cosa, lo que se llama el canon. No sé si conoces esa palabra o te suena el canon. Me suena, pero claro, a ver, hay gente que lo podría relacionar incluso con las series japonesas cuando algo es canon. Algo es canon, sí. Vamos a decir así, la palabra canon significa como una vara de medir, ¿vale? Entonces, para que un libro fuera parte de la Biblia, ¿no? Para que fuera parte del canon de la Biblia, tenía que seguir una serie de normas muy estrictas y nunca se añadía, sino que siempre se quita. Vale. Es decir, no es como que después de 100 años de haber leído este libro dice, mira, yo creo que este libro debiera de estar ahora en la... No, sino que es algo que parte como premisa, vale, esto es canon, pero si encontramos algo que no cumple, lo quitamos. Okay, ¿vale? Entonces, del Antiguo Testamento tiene un canon parecido, pero la verdad es que la gente no suele discutir mucho sobre el canon del Antiguo Testamento, medio que lo dan, lo aceptan, ¿no? Quizás creo que el único libro que tenga así algo de controversia es el libro de Enoch.
no sé si suena, el No. libro de Enoch, pero el libro de Enoch nunca fue considerado como canon, era parte de la literatura judía, o sea, era un libro importante dentro de la literatura judía, Vale. pero no era considerado palabra de Dios. Mm. Es decir, ellos no consideraban como que había sido enviado por Dios y que un profeta habló por parte de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Pero cuando vamos al canon del Nuevo Testamento, que es el que se suele poner como más en juego casi siempre, hay que entender cuáles son los requisitos que tenía. Tenía, como digo, requisitos que si no se cumplen no es parte. Entonces no se añade, sino que se quita. Sí. Y no es como una vez que se quitó se vuelve a añadir, ¿no? Vale. Si se quita, se quita. Se quita. Si hay dudas, vamos a decir así, se quita. Vale. Entonces, primer requisito era que tendría que haber sido aprobado o supervisado o escrito por alguno de los apóstoles. Vale. Entonces, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, ¿no? Escribió creo que 2/3 más o menos, bueno, no, la mitad casi, la mitad, en cuanto a contenido, ¿no? La mitad. Luego tenemos Juan, que fue uno de los apóstoles también, tenemos Mateo, y tenemos, sí, serían estos. Y los demás no son apóstoles. Son gente que ha ido después y que los han aceptado como tal, como canon. Entonces, son personas que escribieron Vale. bajo la supervisión de los apóstoles. Vale. Entonces, eso es algo importante, porque si no fue bajo la supervisión de los apóstoles, no cuenta como canon. Y ahora viene el otro requisito, que lo restringe más todavía. Tuvo que haber sido escrito antes del final del primer siglo. Vale. Es decir, si se escribió Después. en el segundo siglo, ya no es canon. Vale. Por eso tenemos algunos evangelios que son como el evangelio de Tomás, o creo que el evangelio de, Vale. no sé si es de María Magdalena o algo así. Pues estos fueron escritos después, en el siglo III, si no me equivoco. Entonces no pueden formar parte del canon, ¿no? Que hay gente que dice, no, ¿y por qué estos sí y los otros no? Bueno, pues porque tuvo esa rigurosidad en cuanto a que no se aceptaba porque fue escrito después, ¿no? Y de hecho es algo fascinante porque puedes ver cómo los primeros padres de la fe, después de los apóstoles, después de que se murieron, que no tuvieron contacto directo con ellos tienen y muy bien conservados sus escritos. Muchos de ellos eran historiadores y hablan de ese tema, ¿no? De cómo estos eran los libros que se aceptaban desde el principio. Vale. Y por último, el último requisito y que cierra, digamos, lo que es el canon, ¿no? Entonces dijimos que el primero era que fuera supervisado por los apóstoles, el segundo que fuera escrito antes del año 100 y el tercero que se utilizara por las comunidades cristianas del momento. Ah, vale. Si estaban circulando y ellas lo estaban usando, se consideraba canon. Es un verificado 100%. Exacto. Entonces, lo interesante y lo increíble es que ese proceso de elegir qué era parte y no del canon se llevó relativamente rápido, porque antes del tercer siglo ya se había establecido, esto es el canon. Hay un libro que causó controversia, pero que eso ya fue cuando hubo la reforma de Martín Lutero, que fue el libro de Santiago, pero antes de morir él se retractó, como diciendo, no, en verdad es que yo no lo había entendido, pero sí que es parte del canon. Pero bueno, ya era bastante más tarde, o sea, estamos hablando de más de 1000 años después, ¿no? Entonces, este es el canon. Vale. Y este es el canon del Nuevo Testamento. En esa parte que has hablado del 1500 es donde nace el tema, por así decirlo, protestante, ¿no? Bueno, o esa es la concepción que muchos tenemos a veces. Ahí es cuando ocurre la Reforma Protestante. Pero este movimiento es el movimiento que hacen los apóstoles. Vale. Es el mismo movimiento. Tenemos que entender también de dónde viene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza con Constantino. Entonces ahí tenían los reyes, que no es nada nuevo, que todos sabemos, que estaban con muchísimo miedo porque no sabían quién iba a ser la siguiente persona que les iba a clavar un cuchillo por la espalda. Entonces no querían perder su posición, ¿no?, del imperio, de rey. Y Constantino vio que había un grupo de personas que por más que los machacaban, por más que los torturaban, es decir, los cristianos
hasta que se estableció el catolicismo, no era visto como algo bueno. Sí. De hecho, el término cristiano era un término despectivo. Estaba muy perseguido en ese sentido. Sí. Se usaban pues para entretenimiento ahí en el Coliseo, ¿no? Se los ponían ahí, los mataban sin más, antorchas humanas. Y él veía como, por más que los mataban, por más que los torturaban, ese grupo seguía creciendo y expandiéndose. Y nunca revidaban de forma, nunca le devolvían como de forma violenta. Ellos nunca se sublevaban, nunca, no sé, hacían motines ni cosas por el estilo. Entonces él reunió diferentes líderes que no se conocían entre ellos, líderes de este movimiento, y dijo, hacedme vuestra declaración de fe. Y claro, era una declaración de fe muy genuina, ¿no? Porque estaba basada en la Biblia. Y lo que hizo Constantino fue decir, vale, el que no cumpla esto a partir de ahora, muerto. Vale. Y así fue como se estableció el catolicismo como una religión estatal. Pero la Biblia misma no acepta esto, se separa el Estado por un lado y la religión por otro. Pero él vio en eso una forma de poder salvarse el pellejo. Sí, de juntarlo todo, unificarlo, digamos, y a partir de ahí claro, estipular cómo podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento. Sí. Vale. Entonces ahí, solo para terminar la idea y que me hagas la siguiente pregunta, sí. Como que lo que él hizo fue, como estos tíos no me van a clavar el cuchillo, pues esto tiene que ser lo que tienen que seguir, porque eso me asegura, ¿entiendes? Y por tanto, ¿hay diferencias dentro de la Biblia frente a la que estudiamos los católicos en ese sentido y los protestantes? ¿Hay una diferencia genuina porque se consideran más lo que es canon y lo que no de forma diferente? Sí, y es una historia muy interesante también, porque como unos 150 años antes, bueno, más, pero creo que 150 años antes de Lutero fue cuando eso empezó a ser como más, empezó a aparecer en diferentes partes de Europa, porque el movimiento se estaba dando aquí en Europa, ¿no? Del catolicismo sobre todo. Sí. Empezaron a levantarse personas que iban en contra de lo que había establecido la Iglesia Católica, porque iba en contra de la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido es Savonarola, que era de Florencia, de Italia. Y él, pues, por decir que la autoridad máxima no era del Papa, sino que era de la Biblia, pues lo torturaron hasta que lo mataron, por ejemplo. Entonces él fue uno de esos que se empezó a levantar. Y muchos otros, como Wycliffe también, que fue, si no me equivoco, el que tradujo la Biblia al inglés por primera vez. Los que tradujeron la Biblia, porque no se podía, eso era considerado pues una herejía o algo que iba en contra de la fe, solo se podía leer en latín. Los que lo tradujeron aquí en España, que son Casiodoro de la Reina y el otro se me olvidó, no sé qué Valera, lo siento, se me pasó su nombre, podemos abrir aquí luego lo miro. Ellos también tuvieron que huir por traducir la Biblia, y ellos fueron contagiados por este movimiento que ya se estaba empezando a dar en Europa, del movimiento protestante. ¿Y por qué se llama protestante? Porque protestaba contra la Iglesia Católica. De hecho, algo interesante que yo no lo sabía hasta hace muy poco, Lutero tuvo, digamos, esta experiencia, digamos, con Dios, donde se dio cuenta que el hombre no puede hacer nada para salvarse y que solo puede depender del favor de Dios o de la gracia de Dios, como explica la Biblia, y vio que entonces la Iglesia Católica estaba distorsionando y estaba usando, por ejemplo, la pobreza de la gente pues para hacerse rica, no estaban enseñando lo que la palabra como tal hace, sino que se habían corrompido. Vale. Entonces él clava lo que son sus 99 tesis, si no me equivoco, en la puerta de su iglesia. Y muchos creen que él estaba haciendo esto a una manera como de decir que estaba en contra de todo el sistema. Sin embargo, eso era algo que se hacía cuando querías debatir. Él simplemente estaba llamando al debate a quizás los líderes de su región. Vale. Pero eso corrió la voz, y no solo eso, se tradujeron sus tesis y se esparcieron por toda Europa. Y por eso empezó el movimiento de la Reforma, ¿no? Vale. Y por eso se expandió tan rápido. Pero él no tenía la intención ni de traducirlos,
ni de sacarlo del contexto intelectual. Es decir, él solo quería llevarlo a la discusión. Sí. Al final es muy interesante porque todo esto de lo que hablamos, incluso es la pregunta también que haría en ese sentido, pero casi la has contestado ya con este tipo de cosas, es cuál es tu educación en este campo, cómo vas creciendo, y al final te acabas dando cuenta de que la religión va muy ligada a la historia. Sí. Es cierto que la historia tiene muchos matices, cada uno las puede entender de muchas formas diferentes, pero al final todas las religiones, sorprendentemente, van muy vinculadas a narrar procesos y hechos que se dan en distintas localizaciones y en distintos momentos. Con lo cual también es muy interesante porque eso también te permite tener una visión de lo que aquello que se va transmitiendo con el tiempo y bajo qué razones, porque a lo mejor el mensaje ganador durante un periodo determinado de la historia no es el que realmente acaba posando al final, ¿no? O el que llega a nuestros días. Y como también has mencionado, es muy importante entender ese punto que dicen un canon, ¿no? En plan, ¿y por qué de repente tienen estas reglas y no otras, ¿no? O sea, también muchas de los conflictos que existen hoy en día, de las personas que se plantean todo este tipo de conceptos o que no le entienden, más allá de lo que hablaremos de si existen algunas cosas, etc. El punto más fuerte está en ¿por qué esto de repente es considerado bueno y lo mío sí, lo tuyo no, lo tuyo sí? Al final, todo ello viene dependiente de la historia y de ciertas situaciones que has ido narrando. Te termino solo para hablar de la diferencia de los libros. Sí. Porque te está como llevando todo esto. Justo. Has ido contando una historia precisamente para al final ir cerrando en ese aspecto, justo. Solo para que tenga sentido y que no sea solo soltar datos históricos. No, pero para mí es importante también para que esto vaya posando, porque es como, estamos asistiendo también a una clase de historia. Son conceptos totalmente distintos a los que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, sí, eso es correcto. ¿Cómo cierra la...? Entonces, cuando ellos vieron que ese movimiento se estaba saliendo de las manos, la Iglesia Católica no estaba consiguiendo contener. Vemos que hubo, por ejemplo, en los países del sur, una respuesta más fuerte en contra por la Iglesia Católica, como tenemos la Inquisición aquí en España, y que fue un movimiento que surgió justo también para restar este otro movimiento. Vale. Entonces, cuando ellos vieron, oye, se nos está yendo de las manos, esta gente está diciendo que no estamos predicando la verdad, que lo que estamos diciendo nos lo hemos inventado, lo hemos sacado de donde sea. Entonces, ahí es cuando ellos hicieron un movimiento que fue la Contrarreforma. Ellos hicieron la Contrarreforma, donde pusieron libros. Parte de ello dentro, ¿no? Para que se aceptase. Los añadieron para que tuvieran sentido lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos del purgatorio, los libros del canon no hablan de esa doctrina. Doctrina es conjunto de enseñanzas, ¿no? Pero en el libro de Macabeos, sí se habla. Entonces ellos añadieron el libro para decir, ¿ves cómo la Biblia sí lo dice? Pero eso fue hecho 1500 años después de que ya se hubiese establecido el canon. Y no cumplía lo que se conocía por canon en su momento. Entonces, por eso nosotros podemos decir que estos libros no son válidos. No estoy diciendo que sean libros malos ni que no los debas leer, por supuesto. Si lo quieres leer, eres libre de hacerlo. Pero no sería considerado parte de los 66 libros que entran en el canon bíblico. Vale. Otra cosa también importante en este sentido está el hecho de que, pongamos por ejemplo la cultura musulmana, ¿no? Ciertos grupos que han ido existiendo poco a poco se han radicalizado a veces por la forma en la que se lee ese libro. En el caso de la Biblia ha pasado lo mismo. ¿Han existido estas dos corrientes ya no solo por lo que hemos mencionado ahora, sino también por la forma de leerlo, por las interpretaciones? ¿O todo está muy centrado y muy cerrado más o menos en ese sentido? Sí, esa es una excelente pregunta. Excelente, vamos. Es el tipo de preguntas que a mí me gusta porque yo me las hice también. O sea, no creáis que he sido como ciego y siempre he dicho, no, esto es así, se acabó. Sino que tenemos que partir desde un punto del lenguaje, la gramática, lo lógico, ¿vale? Muchas personas, y ese tipo de discusión lo he tenido muchas veces, dicen
que la Biblia no tiene una interpretación, sino que tiene varias. Vale. Pero esto es algo incorrecto. Hay una corriente más actual donde dice que una vez que el autor escribe lo que haya escrito, él ya no tiene poder sobre la intención de lo que ha escrito. Y yo no creo que eso sea verdad. Es decir, si tú me dices, oye, Ever, tráeme una patata, y no puedo decir, bueno, es que creo que una patata es una manzana, y te traigo una manzana y te digo, estamos bien. Eso no se puede hacer. Sería algo completamente ilógico, porque entonces nada en lo que decimos tiene ningún sentido, si se puede interpretar y coger de cualquier manera. El problema que a veces existe de este tipo de situaciones también viene muy ligado al tema de los conceptos y las traducciones, ¿no? Por eso también sé que al principio pues, solamente se permitía en latín y después cuando empezaron las traducciones se veían como algo que iba en contra, porque al final todos los idiomas cuentas lo mismo, pero a lo mejor las palabras tienen un significado diferente. Entonces, para mí también es importante pues, conocerlo, porque, como digo, los musulmanes, por ejemplo, tienen un lenguaje que está bastante cerrado y aún así ellos mismos tienen distintas corrientes de cómo lo interpretan. Entonces, en nuestro caso es todo lo contrario. Partimos de un punto que es, conocemos el latín, que es un lenguaje, digamos, general, un idioma que está establecido en su momento, y a partir de ahí se va cambiando a muchos distintos idiomas. Y aún así también tenemos el mismo problema, ¿no? Cada uno somos diferentes, opinamos de forma distinta. ¿Es algo que viene ligado a eso? ¿Viene al lenguaje? Sí, a ver, tiene que ver, pero no creo que sea el motivo principal. Vale. La verdad, eso es lo que yo no creo. Bueno, no sé si darte la versión larga o la versión corta. Bueno, vamos a tirar por la intermedia, ¿no? La versión intermedia. Bueno, lo primero que debiéramos de saber es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente, ¿no? Vale. En hebreo y en arameo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su totalidad, con excepción de palabras o expresiones en arameo, pero que fueron traducidas ahí mismo, en el mismo libro. Vale. Por ejemplo, el libro de Marcos, ¿no? Jesús dice ciertas palabras en arameo y ahí mismo te dice qué quiere decir tal. Entonces, ya te da la traducción. Eso yo creo que como punto de partida es importante, ¿vale? Y el segundo punto que tenemos que considerar es el tema de la arqueología. La Biblia, el Nuevo Testamento, y si no me equivoco el Antiguo tampoco, no hay los documentos originales. Y entonces muchos piensan que por no existir el documento original no es tan válido. Eso es. Sin embargo, tiene una peculiaridad, y es que fue el documento más reproducido. No sé, a días de hoy, si no me equivoco, sigue siendo el libro más que más se traduce, que más se vende, más se imprime. Y en aquel entonces no fue distinto. Estamos hablando de, en los pocos años que tenía el cristianismo, ya existía una media de 6.000 documentos circulando. 6.000. Entonces, cuando tú tienes un número tan alto de documentos, tú puedes saber qué quiso decir el documento original. Algo que sucede mucho a día de hoy y creo que falta perspectiva y que no tenemos es entender que, claro, muchas veces decimos, hombre, que un documento esté muy reproducido, pues a lo mejor es porque es un control de masas, ¿no? Pero porque hoy en día estamos abrumados porque es muy fácil que tengamos muchos documentos. Ponlo un poco en perspectiva en la época en general, porque eso creo que también ayuda a que la gente tenga un concepto de, bueno, pues esto se reproduce por algo en particular. Sí, mira, cuando hablamos de evidencias, ¿vale? O cuando hablamos de comprobar que algo es cierto, no existe solo el método científico, que es el que creemos que es el método por excelencia y que no hay ningún otro, sino que existe otro método que se llama el método legal. Vale. El método legal consiste en, por ejemplo, el método científico te va a comprobar algo que se reproduce varias veces y entonces puedes llegar al resultado X. Pero ¿qué pasa si algo solo pasa una vez? ¿Quiere decir que no ha pasado? No. Para eso necesitamos el método legal. ¿Y qué es el método legal? Bueno, pues es igual que cuando, por ejemplo, si hay un asesinato, ¿qué haces? Evidencias, testigos, ¿no? Y vas poniendo todo esto junto para entonces poder llegar a una conclusión. ¿Vale? Y poder decir que esto pasó o esto no pasó, o esto fue así o esto no fue así. Vale.
Entonces, cuando hablamos de la Biblia, de los documentos del Nuevo Testamento sobre todo, se habla del documento más fiable que hay en la historia. Vale. ¿Por qué se habla de eso? De nuevo, no estoy hablando aquí porque yo soy cristiano solamente. Y hay personas que dicen que eso no es verdad. Bueno, pues solo hay que investigar y ver si eso es así o no. Vale. Se habla que es el documento más fiable por el hecho de la proximidad de cuando se escribió y de cuando fue descubierto, y también por la cantidad de veces que fue usado. Por ejemplo, si hablamos de la Ilíada, si hablamos de los documentos de Platón, la diferencia de cuándo se escribieron y después de cuándo sucedieron los hechos es muy grande. Sí, hay mucho periodo de tiempo entre medias. Exactamente. Y sin embargo, la Biblia, estamos hablando de, como mucho, 50 años, sí. 60 años, 70 años máximo. No llega a los 100 años. Porque el último apóstol vivo fue Juan y murió como a los 90 años, ahí por el año 90 y algo. Entonces estamos hablando de documentos muy fiables en ese sentido. Vale. Y volviendo a la pregunta que tú me habías hecho, entonces, ¿por qué había tanta reproducción de estos documentos? Bueno, porque lo estaban usando. Si lees la Biblia con atención, vas a ver como diferentes cartas, sobre todo las de Pablo, se ve más claro, donde él dice: y bueno, haz con que esta carta llegue a la otra iglesia. Y vosotros coged la carta de esa iglesia también para que la leáis. Entonces, se estaba reproduciendo de manera masiva. Pablo, que fue, vamos a decir, el apóstol por excelencia de los gentiles, es decir, de los no judíos, él se dedicó durante toda su vida a ir a otros lugares, ahí en Asia Menor, a establecer estas iglesias. Y cuando él, en sus momentos donde se iba a la cárcel, que ahí estaba un poco con el culo quieto, sí, se dedicaba a escribir las cartas, y esas cartas ellos se las iban rotando. Hay otro dato curioso que en Pedro dice: algunas de las cartas de Pablo son más difíciles de entender. Él mismo lo dice. Por el concepto de lo que habla. Por el contenido, ¿no? Por ejemplo, si tú lees la carta de Romanos, es una diatriba. No sé si sabes lo que es cuando hablamos de literatura. Una diatriba es una especie de discurso donde tú vas presentando ideas y en base a estas ideas hay subideas. Entonces, el libro de Romanos, hablamos, por ejemplo, de contexto inmediato. Tú estás ahí en el capítulo 12 y quieres saber cuál es el contexto inmediato. Lo normal es que vayas al párrafo de arriba y el párrafo de abajo. Pero en la carta de Romanos, tú tienes que ir como 4 o 5 capítulos más atrás. Vale. Porque final va como desdoblando ideas dentro de ideas. Ok, vale. ¿Sabes? Y luego las va concluyendo, va volviendo a donde quería. Era, digamos, tener el contexto general y a partir de ahí entras a especificar poco a poco mientras vas leyendo, con lo cual es una información muy amplia. Entonces, como tenemos tanta información de los documentos originales, podemos ir y ver cuál era la palabra que estaba en el original. Por ejemplo, hoy podemos saber que hay partes o palabras que están en la Biblia que no estaban en los documentos más antiguos. Vale. Entonces podemos tener esta fiabilidad de decir, vale, esto entonces no lo escribió. Y este trabajo, porque esto ya roza más allá de lo que viene siendo la religión o la fe normal, lo que todo el mundo conoce, ¿quién lo hace? Porque en función de los distintos grupos de personas y las distintas creencias, supongo que cada uno tiene su método y su forma de verificar esto, a pesar de que partimos de un mismo punto. En tu caso en particular, por lo que tú conoces y lo que has estudiado, ¿cómo es que tú sabes de este tipo de información? ¿Ha sido referido a que conoces de que hay gente dedicada en esto en particular? ¿Ha sido algo que incluso tú participas de ello, trabajas de ello? ¿Cómo es? Bueno, sería mentiroso si yo dijera que yo fui ahí a sacar estos documentos como un arqueólogo, ¿no? Sí. Porque eso en verdad es un trabajo de arqueología. Justo. Por ejemplo, los documentos del Qumran o los documentos del Mar Muerto, que se descubrieron como en los años 50 hasta esta fecha, siguen desenterrando documentos. Wow. Porque tiene que ser hecho de manera muy minuciosa, sin romper los documentos, intentando restaurar lo que esté roto. Entonces yo, por ejemplo, no me dedico a esto. No. ¿Sabes? Entonces yo no lo hago el trabajo ahí en el campo. Es profeso, eso es. Exacto, porque yo no soy arqueólogo. Eso lo suelen llevar los arqueólogos. Pero una vez que estos documentos sean restaurados y demás,
se puede tener acceso a ellos. O sea, tú puedes ver qué se escribió, ¿no? En mi caso yo no hablo griego, entonces yo no puedo decir, bueno, es que en el griego original, pero hay una serie de libros, documentos, archivos que te ayudan a que tú, aunque no sepas hablar griego, que es lo ideal y quizás en algún momento me gustaría pues dedicarme a aprenderlo para poder tener más seguridad de lo que estoy diciendo, Sí. Pero sí que puedes verlo. En mi caso, creo que me hiciste la pregunta hace un montón, pero no le he llegado a contestar. Yo estudio predicación expositiva. Vale. ¿Qué quiere decir predicación expositiva? Quiere decir que yo expongo. Entonces yo presento algo en el sentido, si tú tienes una vitrina y, por ejemplo, vas diciendo, mira, aquí ves que tienes esto, esto y esto. Bueno, pues eso es lo que yo hago. Yo me dedico a estudiar la Biblia para decir, mira, esto es lo que está diciendo. Porque, bueno, primero tengo la convicción de que la Biblia tiene solo una interpretación, no tiene varias. Eso es. No es dependiendo de quien lo vea. Porque entonces no podríamos leer ninguna literatura antigua. No podríamos saber qué quiso decir, por ejemplo, Platón en sus escritos. Y eso no es verdad, lo podemos saber. Aunque nadie aquí haya estudiado, haya sido arqueólogo de aquel entonces, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el mismo Platón le da significados distintos a ciertas palabras por su contexto. Y lo mismo pasa con la Biblia. Los autores tienen una intención comunicativa. Y cuando yo estudio un libro, un pasaje de la Biblia, yo quiero saber cuál fue la intención comunicativa del autor, ¿vale? Y la intención comunicativa del autor, ¿cómo la puedo descubrir, digamos? Porque yo no lo conozco, no es colega mío ni tengo su WhatsApp, ¿no? Se murió hace mucho, claro. ¿no? Sí. ¿Cómo puedo saber la intención comunicativa? Bueno, se estudian las capas de contexto. Vale. Entonces, son 10 capas de contextos que tienes que estudiar. La más amplia es la Biblia. Vale. La capa de contexto bíblica, es decir, este tema dentro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Sí. Luego tienes la capa de contexto testamento. Vale. Si es del Nuevo o si es del Antiguo, que dice el testamento sobre este tema. Y así vas avanzando. Luego tienes la capa de contexto literario. Es decir, no es lo mismo que sea una carta, que sea una narrativa, que sea una diatriba, que sea lo que sea poesía, que sea prosa. Pues hay que estudiar los elementos de ese tipo de literatura. Sí. Luego tienes la capa de autor, es decir, los distintos autores van a usar distintos conceptos y le van a dar distintos usos para explicar lo que ellos te quieren explicar. Sí. No todos tenemos sus diálogos o muchas cartas, pero sí que podemos investigar a la luz de lo que dicen pues, los otros autores en este. Cómo usan ciertas palabras y a qué se refieren. Exactamente, exactamente. Después de la capa de contexto de autor, tienes la capa de contexto histórica, geográfica, social. Es decir, ¿qué quería decir eso en la época? Cuando se usan ejemplos, por ejemplo, de agricultura, que para nosotros no es algo común, pero en la época todos entendían. Vale. Como si usamos el ejemplo de un smartphone, ¿sabes? Y decimos algo de una app. Pues se da por sentados que todos lo entienden. Bueno, pues eso tienes que entender qué quería decir en la época. Y así como vas viendo como que se va cerrando cada vez más el. Tienes un perfil realmente que da contexto a esa persona y tratas de entender cuál es el perfil del profeta en este caso en particular. Sí. También partiendo de ello, el canon evangélico es amplio, es decir, va permitiendo que si surgen nuevos documentos que se verifican a día de hoy serían considerados dentro, o por el contrario es como el cristiano en ese sentido que está embuido simplemente en esas normas que se establecieron en su primer momento. Bueno, la gran diferencia parte en que la autoridad de la Iglesia Católica es el Papa. Entonces, si el Papa quiere añadir un libro más, lo hace. En vuestro caso no tenéis ninguna autoridad. Sí tenemos una autoridad que es la propia Biblia. Vale, pero me refiero que no hay una persona designada en el mundo en la que se concentra toda esa responsabilidad o poder, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, se establece, digamos, la autoridad, pero esa autoridad solo es válida si está bajo la Biblia. Vale. Es decir, si
el líder no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, yo tengo autorización por la Biblia de decir, no lo voy a hacer, no voy a cumplir con esto. Al ser la Biblia un libro, no da respuestas a lo mejor claras, 100%. ¿Cómo se va uniendo ese tipo de puntos, más o menos? Además de los principios que has mencionado, ¿hay alguno más que permite que ese nuevo canon vaya creciendo en algún momento? ¿O es todo lo contrario? El canon ya está establecido, es decir, no, es inamovible, ya no se va a mover. Ahora, lo que sí se puede es que haya palabras que estén o que no estén. Pero por norma general de los documentos que se han descubierto y que por ejemplo, quizás una frase, una palabra que no está en la Biblia, no suelen afectar el contenido de lo que se está diciendo. Es decir, muchos de esas palabras que están de más es porque, bueno, los que lo traducían eran los copistas, la mayoría de las veces, pero otras también eran algunos que hacían comentarios. Entonces él ponía ahí un escrito como para aclarar algo que él no había entendido o que él pudo entender y por eso, bueno, esto se refiere a esto y lo aclara ahí. Entonces es, como digo, no suelen ser cosas que van en contra. No está diciendo que en uno, por ejemplo, dice que Jesús es Señor y en la otra dice, no, Jesús no es Señor, no existió. O sea, no vas a encontrar ese tipo de contradicciones cuando hablamos de descubrir nuevos documentos, sino que suele traer siempre más claridad. Suele aclarar más, quizás, conceptos que uno no está seguro. Si ese era el concepto original que usó, al descubrir estos documentos pueden decir con más seguridad, vale, esto entonces... Ganar contexto al final. Eso es, siempre es para añadir contexto. Vale, perfecto. Sé que este tipo de preguntas pues, son un poco como ambiguas en algún momento, simplemente por el hecho de que es cierto que la Iglesia evangélica como tal está centrada en la palabra de la Biblia. En cambio, el cristianismo es cierto que tiene como punto principal también la Biblia, pero también cómo se dan ciertas homilías o ciertamente se habla a veces, tiene como un poco más de, digamos, flexibilidad a la hora de hablar de ciertos conceptos. A nivel muy básico, ¿vale? Sé que no es algo que debería hacer, pero a nivel muy básico. ¿Cuáles son de esos conceptos que todos conocemos o de los que nos han educado a todos nosotros, cuáles son aquellos en los que vosotros sí estáis de acuerdo y en cuáles no? Es decir, por ejemplo, María Magdalena, ¿es un papel importante o no? Porque eso también se ve incluso dentro de ciertos grupos de la Iglesia cristiana. Entonces, es algo que me resulta interesante para que la gente incluso tenga esa visión de decir, vale, pues me queda claro cuáles son sus puntos de vista, más o menos, así a grosso modo, y cuál es el entendimiento que tienen ellos mismos de los distintos conceptos que hay en la Biblia, que eso es al final lo importante, porque te dedicas a ello. Sí, de hecho hay algo que hay que aclarar. Si tú lees solo una vez la Biblia, es muy probable que no lo vayas a entender de primera. No porque la Biblia está hecha para confundirte, sino que fue escrito hace mucho y no vas a entender el contexto de mucho de lo que se está diciendo. Y un error que cometemos al leerla es decir que quiere decir esto para mí. Pero al hacer esto es donde surgen la mayoría de los errores, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que nosotros creemos, porque es lo que está escrito, estipulado en la palabra de Dios. Y si quieres te puedo dar ejemplos, ¿no? Y que cada uno luego lo vaya y lo mire y que saque su conclusión. Por ejemplo, lo de... Nosotros creemos en la soberanía de las Escrituras. Eso quiere decir que la Biblia es suficiente. No necesito algo más para llegar a Dios. Y la religión católica, no estoy diciendo que todo, porque yo he conocido curas que, por ejemplo, no creen en esto y creen en la Biblia. Simplemente siguen adheridos al sistema católico, que yo considero que no es el que la Biblia enseña. Pero que ellos consideran que eso sería equivocado. Y es el decir que lo que te salva no es solo Cristo, sino que es Cristo, la Iglesia, la tradición, tus obras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, es que va en contra entonces de lo que la Biblia está diciendo, que el único que puede salvar es Cristo, ¿no? Entonces, esas serían algunas diferencias. Nosotros no creemos que, por ejemplo, María tenga un papel intercesor, intermediario. De hecho, yo he escuchado de amigos que son católicos
que la llaman la Virgen María, pero ella fue virgen para el nacimiento de Jesús. Después Jesús tuvo hermanos. Y de hecho, 2 de sus hermanos escribieron 2 cartas en la Biblia, que es Santiago y Judas. Entonces ella no fue virgen toda la vida. Además, la Biblia no le concede un papel de igualdad a la de Cristo, sino que se le concede un papel de una persona que fue usada por Dios para que esto sucediera, como con muchos otros personajes de la Biblia. Y en cambio hay otros grupos que, por ejemplo, sí le dan mucha más importancia también dentro del grupo cristiano en ese sentido. Entonces, por eso también para mí es interesante, porque permite dar un poco de contexto y de visibilidad a esos personajes, digamos, que todos hemos en algún momento conocido y son diferentes. Vale. No sé si hay algún ejemplo más que quieras dar. Sí, por poder te puedo dar uno que es muy interesante, que es muy guay, porque este tiene que ver mucho con literatura. Vale. Por eso te digo que si quieres ir y buscarlo, es interesante. Sí. Bueno, el Evangelio de Juan, que fue el último de los 4 evangelios en ser escritos, Juan escribe ese evangelio con un propósito bastante claro. Y de hecho él lo dice en el penúltimo capítulo de su libro, antes de dar, como vamos a decir, el final definitivo, el último, el penúltimo capítulo. Él dice, estoy parafraseando, él dice, y se escribieron y se podrían haber escrito muchas más cosas sobre Cristo, pero que no entrarían en un libro. No habría suficientes libros para escribir todo lo que hizo Jesús. Pero estas cosas fueron escritas para que creas que Él es el Hijo de Dios. ¿Vale? Pues yo hablando con una persona católica, no lo hice como para discutir, solo quería saber. Y le dije, oye, ¿y vosotros por qué creéis esto? ¿Por qué creéis entonces que la tradición también os lleva a Dios? Y ella me mencionó ese versículo. Y dijo, bueno, porque Jesús no dejó todo por escrito, sino que como había tantas cosas, algunas lo pasó de forma oral. Sí. ¿Vale? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿quién es el correcto? ¿No? Yo digo, bueno, pues tienes que ir al contexto. Vale. Al contexto. ¿Es eso una figura literaria o es eso literal? Sí. Entonces, si tú entiendes que esto es una figura literaria, yo digo, bueno, podría haber dicho muchas más cosas sobre el podcast de Emilio, pero no lo hice, porque lo importante es que íbamos a hablar de eso. Bueno, no estoy diciendo que hubo un otro podcast o que hubo una otra cosa que fue transmitida aparte, sino que estoy diciendo que él hizo muchas cosas, pero estas fueron seleccionadas para un propósito en concreto. Sí, estas tenían el mensaje que queríamos. Exactamente. Si tú solo coges esa frase, vale, te creo, pero es que las frases en la Biblia no están flotando. Ellas pertenecen a un contexto. Alguien los dijo para alguien, para un propósito. Entonces, cuando lo analizas todo dentro de un contexto, puedes tener una interpretación clara. Pero la Biblia tiene una peculiaridad, y es que es un libro que fue escrito no solo para que lo leas, sino para que lo estudies. Entonces, si no lo estudias, va a ser muy difícil que vengas a decir algo de la Biblia y que sea certero. No porque tienes que ser un erudito de la Biblia, no estoy diciendo eso. No, solo hablas de la Biblia si te la has leído 50 veces por lo menos. No es a lo que me refiero. Pero es por esa distancia que hay. O sea, yo no puedo coger las palabras de Platón, por ejemplo, y decir que cuando él habla de la cueva, está hablando de una cueva de verdad, porque yo siento que es una cueva de verdad. Ya, sí. ¿No? Es la diferencia que existe además a veces en temas, o sea, que la filosofía y la religión también van muy ligadas, pero que en ciertos contextos de repente la filosofía sí se considera que es algo abstracto en lo que está haciendo una reflexión, y en cambio en otros momentos en la religión es todo lo contrario, ¿no? Es en plan, o es estrictamente esto o tenemos un contexto. ¿Cuál de las dos cosas cogemos, ¿no? Y también es complicado y es algo que creo que ya a nivel de opinión personal entiendo que va a seguir así para siempre. Porque todos al final tratamos de buscar la concreción máxima, pero es el problema de ser humanos también, ¿no? De que tratamos a veces de dilatarnos y abrirnos demasiado, y eso hace que después al final cada uno haga una cosa diferente. Uno quiere tener la realidad 100% y otro va a querer tener su propia realidad y su adaptación. Entonces es un concepto un poco amplio.
abriéndolo también en este campo, lo digo porque podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo y tampoco quiero robarte mucho más. Y no queremos aburrir a la gente. No, pero si esto cogemos y ahora lo planteamos ya no solo en las diferencias cristianas, sino también con otro tipo de religiones, ¿cuál crees que son las diferencias más grandes? ¿Por qué crees que de repente sí existe esa situación? Y yo respeto, siempre he sido de ser abierto de mente y de entender al final, bajo mi propia perspectiva, al final es mía, que al final casi todas las religiones tratan los mismos temas o hablan más o menos de lo mismo, pero sé que en tu caso eres una persona que te gusta decir que no, que crees que es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es tu punto de vista incluso, pues eso, otro tipo de religiones? Judía, musulmana, incluso aquellas personas que creen que no existe, son ateas 100%. Bueno, yo creo que decidir creer lo que uno quiera, yo ahí no me puedo meter, de hecho no tengo ningún problema, pero cuando hablamos de algo externo, cuando hablamos de algo objetivo, cuando digo objetivo, porque alguno dirá, bueno, pero si estás hablando de religión no puedes ser objetivo. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque tú sí puedes dar a entender algo y que, por ejemplo, tú y yo lo podamos entender, aunque tú no lo compartas. Eso es. Eso es la objetividad. Es decir, te presento esto y te digo, mira, esto es lo que está diciendo. Y que tú puedas decir, ah, vale, lo veo. O sea, yo te puedo presentar una fórmula para medir la gravedad. Y yo no entiendo de mates, ¿no? Pero me lo presentan y digo, bueno, tiene sentido. O sea, entiendo lo que dices. Quizás no lo aplique en mi vida, pero tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de esta manera objetiva del cristianismo que presenta la Biblia, no la religión católica, no la religión de lo que sea que usan la Biblia como una de sus herramientas, sino lo que la Biblia presenta es que en comparación con las demás religiones, todas ellas, lo puedo decir por experiencia en esto, ¿vale? No lo estoy diciendo aquí como que he hecho una investigación ahí al detalle de cada una de ellas, porque si no, no me daría para investigar lo mío, ¿no? Está claro. Pero sí que he viajado bastante y tengo amigos de todas partes del mundo, muchos que son de otras religiones y otros que han salido de otras religiones. Y lo que todas ellas tienen en común es que ellas te dicen, si tú quieres o agradar a la deidad o sentirte mejor o que te vaya bien, tienes que hacer o dejar de hacer una serie de cosas. Tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro. Incluso hacer algo podría ser, tienes que buscar tu camino. ¿Vale? Eso es algo que tú tienes que hacer. Tienes que poner de tu parte, ¿no? Tienes que poner tu empeño. Sea que esté establecido lo que tienes que hacer o no. El cristianismo que presenta la Biblia te dice, no hay nada que puedas hacer. Vale. Es un concepto totalmente radical, diferente. Exactamente. Y opuesto. No hay nada. Es decir, no, pero yo soy buena persona. No hay nada que puedas hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta una temática muy clara, que es el pecado, y como el pecado no agrada a Dios, entonces no se trata de si has pecado mucho o poco, se trata de si has pecado o no. Y según la Biblia, todos hemos pecado. Nadie escapa de eso. Entonces, si has pecado, ya no eres merecedor. Entonces, ¿qué es lo que uno entonces tiene que hacer para entender quién es Dios y conocerle? Reconocer que no lo puedes hacer por ti mismo. Vale. Eso es lo diferente. Eso es lo que presenta que ninguna otra religión, digamos, tenga en ese sentido. ¿Y qué necesitas entonces a veces? O sea, porque esa, claro, es la siguiente pregunta, ¿no? Si no lo puedes hacer por ti mismo, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que suele plantearse también a veces la gente? Sea creyente, no, etcétera, o yo qué sé, tenga sus propias cosas. La Biblia dice que lo que necesitamos o lo que te hace conocer a Dios es el arrepentimiento. Ahí la palabra arrepentimiento del griego viene de homologeo, de la palabra homologar, y eso quiere decir hacer igual que. Si yo soy de Brasil y quiero homologar mis documentos aquí en España, tienen que hacerlo equivalente a cómo se hace aquí en España. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, no es remordimiento o sentirme mal porque hice algo que me desagrada, sino que tú dices lo que Dios llama malo es malo y lo que Dios llama bueno es bueno. Vale. Es decir, es una cuestión de creer.
Y eso es lo revolucionario, porque Jesús no vino a decirte tienes que comportarte así o de esta manera, sino que Él dice, si tú crees en mí, la consecuencia es que te vas a portar así. Vale. No es que te tengas que portar así para que creas en mí, porque no hay nada que tú me puedas ofrecer. No hay nada que un ser humano le pueda dar a Dios, porque está todo manchado por el pecado. Vale. Y bueno, Dios se describe como 3 veces santo. Eso en la literatura, sobre todo la literatura judía, cuando se quería dar énfasis a algo, se repetía. Entonces el hecho de que Dios diga soy santo, 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 está diciendo es que yo estoy apartado, apartado, apartado del pecado. No me puedo unir y cualquiera que se presente delante de mí con pecado no puede sobrevivir. Vale. Entonces él mismo creó la forma, que ahí es donde viene Jesucristo, que fue el que tuvo que pagar por esa deuda. Es como que alguien, no sé, infringes una norma de tráfico y alguien tiene que pagar por la multa. Sí, vale. Pues, por así decirlo, el policía no te puede dar libertad si no pagas la multa. Pero tú no tienes dinero. También ¿sabes? hay veces que la gente piensa que eso debería como de repetirse más veces, ¿no? Porque si sigue sucediendo en el mundo, ¿por qué no se repite más veces el concepto ese de pagar como se sucedió ya una vez, ¿no? Sé que a lo mejor ahí es un tema como más de opinión en ese sentido. ¿Cuál es tu respuesta a ese tipo de situaciones que a veces se plantea la gente? ¿Crees que eso se dio en un momento determinado y a partir de ahí hemos aprendido de ello o debemos aprender de ello? ¿O es algo que se debería de dar más veces? ¿Cuáles son los conceptos? Mira, esa es otra cosa que también la Biblia presenta. Ella lo presenta como humanamente imposible. Vale. Tú por tu fuerza no lo puedes hacer. Eso es algo que es solamente algo divino. Tiene que entrar ahí en juego para que eso pueda suceder. Y eso sucede a partir del momento que tú reconoces que no puedes. ¿Entiendes? Entonces, por eso es casi como una contradicción. O sea, tú lo único que tienes que hacer es reconocer que no puedes. Vale. Y uno dirá, bueno, pero vaya tontería. Bueno, pero es que eso es lo imposible para el ser humano, ¿no? Dejar de pensar en él mismo, que es autosuficiente, que él lo puede hacer, y pensar, oye, en verdad, yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta y necesito que alguien me ayude. Sí, derivo de... Vale. Preguntas ya más básicas a nivel más generalista. Sí. Más básicas a nivel de que cómo se presenta el hecho, incluso las diferencias que tenemos cada uno a nivel de distintas religiones, ¿cómo presentarías tú el hecho de la gente que dice que no existe, por ejemplo? ¿Cómo se da esa situación, ¿no? Porque además, si lo juntas a veces con las situaciones científicas, ¿no? El hecho de decir, estás en un mundo... Para algunos es un plano, para otros es una pelota. En mitad de un sitio que desconocemos inhóspitamente, que cada vez que observamos y estudiamos vemos que se aleja más, que toda esa mezcla de conceptos, ¿cómo ahí en medio tú das la respuesta de decir, yo creo que esto tiene que existir alguien que es un Dios y es Dios en particular, ya no solo por el concepto de la Biblia, lo que he estudiado, y lo que creo que es originalmente la palabra, sino más allá. O sea, sí. ¿Cómo se interrelaciona eso un poco? Porque es también lo que a veces mucha gente le genera debate, duda e incluso rechaza por ello. Sí. Bueno, yo creo que también, como primero, yo diría que la creencia en lo que tú creas no va en contra de la ciencia. No va en contra de la ciencia. Ahora, la ciencia... por sí misma no habla. La ciencia también es una interpretación en la que tienes evidencias, tenemos las mismas evidencias, pero llegamos a conclusiones diferentes. Entonces, el problema no es la evidencia, entendemos, ¿no? El problema no es que no tengamos esa evidencia, el problema es el valor que le queremos dar a esa evidencia. Vale. Entonces, si tú partes desde una perspectiva, porque todos tenemos una base. Partimos siempre de una presuposición. Yo no puedo decir que yo no parto de ninguna presuposición porque eso es mentira. ¿No? Es decir, yo no puedo decir que yo no tengo una base por la cual interpretar porque eso no es verdad. Entonces, si tú me dices, no, yo interpreto las cosas basándome en que Dios no existe, da igual lo que yo te diga.
porque no vas a querer entenderlo. Ujú. De hecho, la Biblia dice que el que no cree en Dios no es una cuestión intelectual, se le llama necio. ¿Y qué es un necio? Es alguien que no quiere verlo, Mm. no quiere aceptarlo. Sí. Y si no quiere aceptarlo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Le voy a forzar? No, no se puede. Ahora, decir que no hay evidencias, si lo simplificamos, ¿no? Sí, Si no, lo simplificamos, la tendencia en ese la sentido. creación, ¿no? Sí. La Tierra se creó. Hay dos teorías. O el nada lo creó todo, o el todo lo creó todo. Vale. Así de sencillo. Y llega a ser una cuestión de fe. ¿Tú Sí, no. crees que la nada entonces creó todo? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que eso lógicamente no es tan legítimo como decir que algo lo creó todo, Ujú. ¿no? Porque si yo cojo aquí las piezas de un avión, por ejemplo, que ya fue montado, lo desmonto, lo tiro para arriba, ¿cuál es la probabilidad de que caiga montado como un avión? Habrá Ya. alguna posibilidad, ¿no? Digo yo. Pues ¿cuál es la probabilidad de que de una roca, por muchos miles y millones de años que pasen, salga vida? Sí. Es casi imposible. Vale. O sea, ese, Por no decir imposible. ese concepto. Ujú. Entonces, si uno no quiere creer, como digo, yo no puedo obligar a nadie y decir, No, "Oye, no. tienes que creer en lo que yo creo". Pero hay evidencias. El problema es que ahí es donde yo sí digo que nos han inculcado. Porque yo he crecido aquí en el sistema educativo. Sí, sí. Y el creacionismo no es una opción. Es algo que se enseña, ¿no? Entonces eso ya no es tan científico, porque si no pones los dos sobre la mesa Mm. y simplemente descartas a uno y dices, bueno, no hay evidencia porque no hay Dios. Bueno, estás partiendo de una presuposición. No estoy diciendo que hay que enseñar en las escuelas sobre el creacionismo, ni nada de eso, no es mi punto. Ujú. Pero simplemente estamos descartando. Estamos diciendo, no, eso no vale porque yo parto de la presuposición de que no hay un Dios. Y como eso parte de la presuposición de que hay un Dios, no lo puedo aceptar. ¿Sabes? Igual que yo diría, bueno, es que eso parte de la presuposición de que no hay un Dios. Yo no lo puedo aceptar. Sí, sí. ¿No? Entonces, todos tenemos una base de la cual partimos. Vale. Y al final tenemos una base, un entorno y una serie de decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida en esa función. Sí. Para mí esto ha sido pues, una charla súper interesante porque en realidad mezclamos todo tipo de conceptos. Al final la religión es que abarca más cosas de las que parecen muchas veces. Y tener la posibilidad de hablar con personas que compartan o discrepen de los conceptos que tenemos cada uno también es muy enriquecedor. Sí, Algo estoy de acuerdo. algo que, o sea, te pedirían muchísimas más cosas, estaríamos hablando aquí horas, pero creo que no nos podemos explayar mucho más. Sí. Y como siempre, algo que hacemos al final de los podcasts es pedir al invitado cuando viene que nos haga pues una serie de recomendaciones o que si siente que necesita aportar algo más, cuáles son los sitios a los que quiere normalmente pues, enfocar un poco al público, ¿no? Uh-huh. Además, porque también nos gusta que vengan de vez en cuando, pero entendemos que, yo qué sé, ¿no? Que escuchas un rato el podcast y dices, joder, me he quedado con ganas de más y de decir, ¿dónde puedo obtener más información o dónde puedo aprender algo diferente incluso de esta persona? Porque es distinta. En tu caso en particular, ¿cuáles son las 3 recomendaciones que nos harías por encima o a nivel básico de distintas cosas, lo que quieras, música, libros, sobre el tema que hemos hablado o totalmente diferente, que querrías un poco explicar porque, bueno... Sí. Bueno, si hablamos de libros, hay un libro que me tuve que leer en mis estudios y que obviamente está dirigido para una persona que sí cree que la Biblia es la palabra de Dios, Vale. pero trata un tema muy importante que es la hermenéutica. Hermenéutica, no sé si alguna vez has oído hablar de este concepto, pero es algo que usamos todos de manera cotidiana sin ser consciente. La hermenéutica son las herramientas que usamos para interpretar un texto. Y que, por ejemplo, lo hacemos a menudo. O sea, tú no interpretas igual un email de estos spam que un email de la persona que hiciste una entrevista de trabajo. Sí. No le pones la misma atención, ¿no? Sí. Entonces, la hermenéutica te dice cuáles son las herramientas que la misma Biblia te muestra que deberías de usar para interpretarla de manera correcta. Vale. Se llama hermenéutica, si no me equivoco, y los autores son Duval y Hayes. Vale. H-A-Y. Duval con doble L al final, con V.
Vale, nos quedamos con esa recomendación. ¿Alguna...? Hermenéutica, sí. Y una página, si tienes dudas, no dudas de la religión cristiana como tal, pero si tienes dudas de qué dice la palabra sobre este tema, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre un tema en concreto? Hay una página muy interesante que se llama Got Questions. Got Questions. Tienen la mayor parte de su contenido en inglés, pero tienen mucho en español también. Vale. Y tienen un buscador donde tú puedes hacer una pregunta sobre, Vale. por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del sacrificio de animales? Vale. Y te va a dar los versículos con una explicación corta, obviamente, y te va a decir por qué esto es así y por qué no es de... ¿Es perteneciente a la iglesia evangélica? Sí, eso sí es Vale. de una iglesia evangélica, eso es. Y es muy interesante, de hecho alguna vez lo he usado así como a modo de investigación, Para y otros por curiosidad, a ver qué dice. Sí. Pero suelen ser bastante claros en cuanto a qué está diciendo la Biblia, sobre todo en versículos que quizás sean más complejos de entender. Suelen darte un resumen así bastante, Perfecto. Bastante bueno. Y ya que te conozco, pues voy a pedirte una cosa más que sea personal, un poco más, que te caracteriza a ti, porque creo que eres, más allá de ser una persona que profesa su religión y demás, tienes un tío que tiene unos gustos muy chulos. ¿Alguna serie o anime que recomiendes? Porque sé que eres un fan ávido de ello y no me podía ir del episodio sin pedirte, la verdad. Ya llevo tanto tiempo así sin verlos asiduamente. Bueno, no pasa nada, pero de vez en cuando se recuerda. Sí, pero de vez en cuando, bueno, yo tiraría por los clásicos, yo creo, que nunca fallan. ¿Sí? Yo diría, no sé, por ejemplo... es que son tantos, tío, me vienen tantos a la mente. Lo sé, a la vez. Te he puesto en una tesitura difícil, sí, adrede, y esto no te lo esperabas, pero precisamente sí, por eso, porque sé que es algo que te gusta y creo que está vale, guay. Ya sé cuál. Es tu espacio. Vale, voy a recomendar uno que no es muy conocido, pero creo que es uno de los que no suelo repetir animes y verlos varias veces, pero como es cortito, vale. Y cuando estaba en el barco tenía unos amigos japoneses y me hacía ilusión que ellos lo vieran. Una serie que se llama Barakamon. Barakamon es la serie, trata de un tío que hace caligrafía de manera profesional y es de comedia. Y en uno de los eventos el juez le critica y le sienta súper mal y le mete un puñetazo al viejo. Entonces su padre le dice, oye, creo que necesitas un tiempo aparte de la sociedad, y le manda a una isla súper pequeña en Japón. Y ahí pues hace amistad con gente de pueblo y bueno, es muy graciosa la serie, así que la recomiendo. Sí. Bueno, pues nos quedamos con Hermenéutica, God Questions como tal y Barakamon como recomendación última. Ever, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Como siempre digo, sé que tu tiempo es limitado, pero me encantaría que volvieses en algún momento en el futuro. Bueno, si llegamos a los 100 millones de likes, quizás vuelva. Estás pidiendo demasiado. Es algo imposible. Pero de verdad, ha sido un placer charlar contigo y de verdad creo que ha sido una conversación súper interesante. Muchas gracias por tu relato y tu tiempo y nada, espero que a vosotros os haya molado también. Ya sabéis, aquí seguiremos. Un placer, Ever. Gracias. Hasta luego.